Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Hoy vamos a preparar estas riquísimas pechugas con brócoli en crema de quesos. Y estos son los ingredientes. De 2 a 3 pechugas cortadas en cuadros medianos, 2 tazas de brócoli cocido, 2 dientes de ajo picaditos, 1 taza de crema para batir, 2/3 de taza de queso parmesano rallado, 3/4 de taza de queso mozzarella rallado, 1/4 de taza de queso pepper jack rallado, 2 cucharadas de caldo de pollo, 2 cucharadas de mantequilla y de 2 a 3 cucharadas de queso crema, media cucharadita de sazonador italiano y 1/4 de cucharadita de albahaca seca, sal y pimienta al gusto. Y ya que tenemos las pechugas cortadas en cuadros medianos, le vamos a poner un poco de sal, lo vamos a revolver. Y también le vamos a poner pimienta para sazonar. Ahora tenemos 2 cucharadas de mantequilla, de ahí vamos a tomar la mitad, solamente 1 cucharada, y la vamos a poner en el sartén a derretir. Pero te quiero recordar que siempre, antes y después de tocar el pollo, te debes de lavar las manos con agua tibia y jabón por cualquier bacteria que éste pueda tener. Ahora vamos a poner las pechugas de pollo cortaditas en el sartén con mantequilla para dorarlo. Y quiero agradecer a todos los que ya se han suscrito al canal, y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen los avisos de todas las nuevas recetas que voy subiendo. Mientras doramos el pollo va soltando su jugo y luego ya solamente vamos a esperar hasta que quede bien doradito. El pollo ya está casi listo, solamente esperamos a que se ponga un poco más doradito. Así es como nos debe de quedar. Lo vamos a reservar por un momento, lo vamos a poner en un platito y vamos a utilizar el mismo sartén. Vamos a poner la otra mitad de la mantequilla que habíamos dejado reservada y ahora le vamos a agregar las 2 cucharadas de caldo de pollo. Vamos a mezclar bien la mantequilla con el caldo de pollo y vamos a agregarle los dientes de ajos picaditos. Y los vamos a cocinar por un momento en la mantequilla y el caldo de pollo, cuidando que no se nos vayan a quemar. Y ahora le vamos a agregar la crema para batir. Y vamos a revolver bien para que se integre todo con la crema. Le vamos a agregar ahora el queso parmesano rallado y lo revolvemos. Y este queso pepper jack, que lleva entre sus ingredientes romero, pimientos dulces, ajo, jalapeño, imagínate el sabor que le va a dar a la crema. Y lo vamos a revolver para que se vaya derritiendo y también se vaya integrando este riquísimo sabor en la crema. Y ahora le vamos a agregar el queso crema, puede ser de 2 a 3 cucharadas según tu gusto. Y yo te recomiendo que mientras estás cocinando todo esto ya lo tengas fuera del refrigerador para que esté suave y no sea muy difícil de derretirse. Mientras el queso termina de derretirse en la crema, vamos a agregar el sazonador italiano, la albahaca seca,
y revolvemos. Mientras déjame te cuento que esto ya huele delicioso. Lo que son los quesos y los sazonadores le dan el sabor perfecto a esta crema. Ya se derritió bien el queso, ya la crema está bien sazonada. Ahora sí le vamos a agregar el pollo que teníamos reservado. Y vamos a revolver para que todas las piezas de pollo se cubran bien con la crema. Y ahora le vamos a agregar el brócoli, el cual está previamente cocido, pero te recomiendo que no lo cozas mucho para que no se te vaya a recocer ahorita que se esté calentando con la crema. Vamos a tratar de remezclarlo, pero suavemente para no desbaratarlo mucho. Y vamos a tratar de que también el brócoli se mezcle muy bien con la crema, para que tanto el pollo como el brócoli agarre todo el delicioso sabor de esta crema con quesos. Y ya por último, y para darle más sabor, vamos a cubrirlo con el queso mozzarella rallado y vamos a esperar hasta que este se derrita. Y en unos 3 o 4 minutos a fuego medio el queso se empieza a derretir y ya quedó listo nuestras pechugas de pollo con brócoli en crema de quesos. Y lo serví con un puré de coliflor delicioso. Aquí te dejo el link para que veas la receta, porque este pollo lo puedes comer también si estás en dieta baja en carbohidratos o en dieta keto. Así que aquí te dejo la lista de los ingredientes para que tú también lo prepares y lo disfrutes tanto como yo. Y si te gustó este video no olvides darme un like, si tienes alguna duda déjame tu comentario y comparte. Y yo te dejo 2 deliciosas recetas de pollo que sé que también te van a encantar. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye bye. Bye bye. Bye.